bienvenidos a Eerie Stories, donde los misterios de la noche se convierten en relatos que desafían la razón y tejen el terror en la mente. Hoy, cruzaremos el umbral entre la realidad y lo desconocido, adentrándonos en historias que te atraparán en su red de oscuridad y suspenso. Les presentaré dos relatos que desafían la lógica y erosionan la cordura. Historias donde un simple gato se convierte en el portador de calamidades y donde el abismo entre lo real y lo irreal se desvanece. Primero, acompáñenme en El mensajero de la desolación. Desde el principio, algo no encajaba. El mercado era un hervidero de vida, un caos de sonidos y olores, pero en medio de todo ese bullicio, lo vi. Estaba allí, entre las sombras de un callejón estrecho, observándome. Su pelaje era tan negro que parecía absorber la luz, y sus ojos eran dos orbes amarillos, brillando con una inteligencia antinatural. Nadie más lo notaba, los transeúntes pasaban junto a él sin siquiera mirarlo. Pero yo no podía apartar la vista. No era que quisiera acercarme, pero algo en mi interior me empujaba hacia él, como si estuviera destinado a encontrarnos. Mis pies se movieron solos, guiados por una fuerza invisible, y antes de darme cuenta, estaba frente a él, sintiendo el frío helado de su presencia. Sin decir una palabra, lo tomé en mis brazos. Su cuerpo era liviano, pero irradiaba una frialdad que se clavó en mi alma. Lo llevé a casa, una casa vieja y olvidada en las afueras, rodeada por un bosque que parecía marchitarse bajo un cielo siempre nublado. Desde que lo traje, la atmósfera de la casa cambió. La tranquilidad que alguna vez me había dado consuelo se transformó en una pesadilla constante. La noche cayó con un peso insoportable, y con ella, vinieron los sueños. Al principio, eran simples sombras, figuras sin forma que se movían en la oscuridad. Pero pronto, los sueños se volvieron más vívidos, más reales. Veía ciudades en llamas, océanos que engullían la tierra, cielos rasgados por relámpagos de un rojo carmesí. Cada noche, el terror crecía, hasta que despertaba gritando, cubierto de sudor frío. Y siempre, él estaba allí, sentado a los pies de mi cama, mirándome con esos ojos amarillos que penetraban en lo más profundo de mi ser. El gato no maullaba, no hacía ruido alguno, pero su presencia lo decía todo. Lo veía moverse por la casa, deslizándose entre las sombras, apareciendo en los lugares más inesperados. A veces lo encontraba en el ático, mirando por la ventana hacia el bosque, como si esperara algo. Otras veces, estaba en el sótano, donde el aire se volvía tan denso que apenas podía respirar. No sé en qué momento empecé a escuchar las voces. Al principio, eran apenas un murmullo, un susurro que parecía provenir de las paredes. Pero cada noche se hacían más fuertes, más claras, hasta que finalmente las entendí. El fin se acerca. Esas palabras resonaban en mi mente, repitiéndose en un ciclo interminable que no me dejaba en paz. Intenté ignorarlas, atribuirlas a mi cansancio, a la soledad, pero el gato siempre estaba allí, sus ojos fijos en los míos, como si supiera algo que yo no. Las voces empezaron a describir lo que vendría. Terremotos que partirían la tierra en dos, olas gigantes que devorarían ciudades, tormentas de fuego que arrasarían todo a su paso. Hablaban de una oscuridad que se extendería por el mundo, de un frío que haría temblar hasta los huesos. Y yo era el único que podía escucharlas. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi cordura. El día se confundió con la noche, el sueño con la vigilia. El mundo exterior dejó de existir para mí, vivía atrapado en una pesadilla interminable. Ya no podía distinguir lo que era real de lo que no. Los rostros de las personas que alguna vez conocí se desvanecieron, sustituidos por sombras y monstruos deformes. Y en el centro de todo, siempre estaba el gato, con sus ojos amarillos ardiendo en la oscuridad. Una noche, la voz cambió. Ya no era un murmullo lejano, sino un susurro claro y aterrador que provenía directamente de la boca del gato. No era una voz humana, era un eco de algo antiguo, algo que había existido mucho antes de que la humanidad caminara por la tierra. Eres el elegido, el portador del fin. Sentí el terror más puro apoderarse de mí. Mi corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de mi pecho. Intenté huir, salir de la casa, alejarme de esa criatura maldita. Pero las puertas no se abrían. Las ventanas estaban selladas, y las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. El gato estaba en todas partes, en cada sombra, en cada rincón. No había escape. Las visiones se intensificaron. Vi al mundo derrumbarse, las ciudades caer, los océanos hervir. La humanidad se desintegraba, convirtiéndose en polvo bajo un cielo sin estrellas. Sentí la desesperación de millones de almas gritando al unísono, suplicando por una salvación que nunca llegaría.
Y supe, en lo más profundo de mi ser, que yo era la causa de todo. El gato me lo había mostrado. Yo era el catalizador, el heraldo de la destrucción. Mi existencia, mi mera presencia, estaba destinada a desatar el apocalipsis. Las profecías no eran advertencias, eran certezas, y yo estaba en el centro de todo. Mis pensamientos se volvieron caóticos, fragmentados. No podía pensar con claridad, no podía recordar quién era antes de todo esto. Solo sabía que el fin estaba cerca, y que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. El gato, con su voz oscura, me lo había dicho, el mundo estaba condenado, y yo era su verdugo. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras, el gato está a mi lado, su mirada clavada en mí. No hay escape, no hay salvación. Puedo sentir cómo mi mente se desmorona, cómo la realidad se desvanece. El final está aquí, y el universo entero caerá en el abismo. Las estrellas ya se están apagando, y la oscuridad que he visto en mis sueños está invadiendo este mundo. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que cuando llegue el momento, cuando todo se derrumbe, el gato se irá, habiendo cumplido su misión. El frío es insoportable ahora, y la oscuridad es total. Las palabras empiezan a difuminarse, mi mente no puede soportar más. El gato ha dejado de mirarme, y ahora observa la ventana, como si esperara algo. Siento que la tierra tiembla bajo mis pies, y el rugido de un océano lejano llega a mis oídos. Este es el fin. No hay más esperanza. No hay más luz. Solo queda el abismo, y pronto, todo se sumirá en la nada. Y entonces, el gato habla por última vez, su voz resonando en mi mente como un golpe final. El universo te dio la vida, y ahora, a través de ti, la reclamará. Las últimas chispas de mi cordura se extinguen. La pluma cae de mis manos temblorosas. El gato se desliza hacia la oscuridad, y el mundo se disuelve a su alrededor. Yo, el portador del fin, cierro los ojos, aceptando lo inevitable. Y el universo se apaga. Siempre he sido un hombre de lógica y ciencia. Un profesor de historia antigua en una universidad respetada, especializado en culturas perdidas y textos arcaicos. Mi vida, hasta hace poco, se había regido por el razonamiento y la evidencia empírica. Sin embargo, los eventos que voy a relatar, aunque difíciles de creer, desafían toda lógica y han sacudido los cimientos de mi cordura. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando la universidad cerraba sus puertas después de las clases. Caminaba de regreso a casa por una ruta que tomaba a diario, un sendero tranquilo que bordeaba un antiguo cementerio. Las hojas crujían bajo mis pies, y el viento soplaba con un susurro gélido. Fue en ese momento que lo vi por primera vez. Un gato negro, sentado sobre una lápida cubierta de musgo, me observaba con ojos que brillaban como esmeraldas bajo la luz tenue del crepúsculo. Sus pupilas, estrechas y agudas, parecían penetrar en mi alma. Aquel encuentro, aunque inusual, no me inquietó en ese momento. Los gatos eran criaturas comunes, y yo no creía en las supersticiones asociadas con ellos. Continué mi camino, pero al día siguiente, el mismo gato apareció en el mismo lugar. Esta vez, sin embargo, no estaba solo. A su lado, una figura oscura, casi imperceptible en la penumbra, se desvaneció en cuanto intenté enfocarla. Mi corazón latió con fuerza, pero me convencí de que mis ojos me habían jugado una mala pasada. El cansancio, quizás, o la sombra de algún árbol balanceándose en el viento. Sin embargo, las cosas comenzaron a tornarse más extrañas cuando el gato empezó a seguirme. Cada tarde, al cruzar el cementerio, ahí estaba, con su mirada fija, siguiéndome a una distancia segura. Pronto, comenzó a aparecer cerca de mi hogar, sentado en la entrada o merodeando por el jardín. Intenté ahuyentarlo en varias ocasiones, pero él siempre regresaba, silencioso y vigilante. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, llegué a casa y encontré al gato esperándome en la puerta principal. Al abrir la puerta, se coló dentro con una agilidad sorprendente. Decidí que ya había tenido suficiente de aquel extraño felino. Lo tomé en brazos, dispuesto a dejarlo fuera de la casa, pero en ese instante, sentí algo inusual. Su cuerpo, aunque cálido al tacto, vibraba ligeramente, como si albergara una energía contenida. Una corriente fría recorrió mi espina dorsal, y por primera vez, el miedo se apoderó de mí. Dejé caer al gato y retrocedí, cerrando la puerta de golpe. Desde entonces, mis noches se volvieron inquietas. El gato, al que comencé a llamar Midnight, se convirtió en una presencia constante en mi vida. Su llegada marcó el inicio de una serie de sucesos inexplicables en mi hogar. Luces que parpadeaban sin motivo,
susurros ininteligibles que se filtraban por las paredes en la oscuridad de la noche, y sombras que se deslizaban por el rabillo del ojo, pero desaparecían cuando intentaba enfocarlas. A pesar de mis esfuerzos por racionalizar lo que estaba ocurriendo, no podía ignorar la creciente sensación de que algo antinatural había entrado en mi vida. A menudo, me despertaba en medio de la noche, con la piel cubierta de sudor frío, sintiendo que alguien o algo me observaba, y siempre, en la penumbra de mi habitación, los ojos verdes de Midnight brillaban, fijos en mí, como si supiera más de lo que cualquier criatura debería saber. Comencé a investigar la historia del cementerio y las casas antiguas que lo rodeaban, esperando encontrar alguna explicación lógica para los fenómenos que me acosaban. Lo que descubrí solo aumentó mi inquietud. El cementerio, como muchas de las construcciones en esta vieja ciudad, tenía una historia oscura. En el siglo XVIII, había sido un lugar de entierro para aquellos que la Iglesia consideraba herejes y parias. Se decía que muchas almas enterradas allí no habían encontrado la paz, y que sus espíritus todavía rondaban el lugar, atrapados entre este mundo y el siguiente. Además, una de las casas cercanas, ahora en ruinas, había pertenecido a un conocido ocultista, cuyo nombre se había perdido en el tiempo. Este hombre, según los rumores, había realizado rituales en el cementerio, buscando comunicarse con entidades más allá de la comprensión humana. Sus prácticas habían sido condenadas por la comunidad, y se decía que su espíritu, junto con las entidades que había invocado, todavía habitaban el lugar. Estas historias, aunque inquietantes, no explicaban la conexión con Midnight. Pero cuanto más investigaba, más claro se volvía que el gato no era un simple animal. Era un portador, un enlace entre este mundo y algo mucho más oscuro. Una noche, el aire estaba denso, cargado con una electricidad que erizaba la piel. La sensación de ser observado era casi palpable. Decidí que ya no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Armado con un viejo libro de invocaciones que había encontrado en una librería de antigüedades, y una vela, decidí confrontar lo que fuera que había traído Midnight a mi vida. En el centro de mi sala, con las cortinas cerradas y la vela encendida, comencé a recitar las palabras del ritual. La lengua antigua se sentía pesada en mi boca, como si las palabras estuvieran cargadas con siglos de oscuridad. Midnight, que había estado observando desde una esquina, comenzó a moverse lentamente hacia mí, sus ojos brillando con una intensidad que nunca antes había visto. Mientras pronunciaba las últimas palabras, la temperatura en la habitación cayó bruscamente, y una fuerza invisible derribó la vela. La llama se extinguió, y fui envuelto en una oscuridad que no era solo la ausencia de luz, sino una entidad palpable, que parecía alimentarse de mi miedo. En ese momento, lo sentí. No estaba solo en la habitación. Una presencia, antigua y maligna, había sido invocada. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado, como si una mano invisible me aferrara. Midnight se acercó más, y aunque estaba a punto de sucumbir al pánico, noté algo diferente en su comportamiento. El gato, en lugar de atacarme, parecía luchar contra la oscuridad, su cuerpo vibrando con una energía intensa. Sus ojos, en lugar de reflejar la malevolencia que lo había rodeado, ahora brillaban con una luz tenue, casi protectora. Comprendí, en ese instante, que Midnight no era la fuente del mal, sino un guardián, un ser atrapado entre dos mundos, obligado a llevar la oscuridad con él, pero resistiendo su influencia. Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, recité las palabras finales del ritual, invocando una barrera de protección. La presencia en la habitación se estremeció, y pude sentir cómo la presión en mi cuerpo comenzaba a disminuir. Pero la batalla no había terminado. Afuera, el viento comenzó a ulular con una furia desconocida. Las ventanas de la casa se sacudían violentamente, y el suelo temblaba bajo mis pies. Los susurros que antes parecían venir de las paredes ahora se transformaron en gritos desgarradores, llenando el aire con un clamor que parecía provenir de las profundidades del infierno mismo. Midnight se paró frente a mí, su pelaje erizado y sus ojos fijos en algo invisible en la oscuridad. De repente, un grito estridente resonó en la habitación, como si una multitud de voces se fundieran en una sola. Un grito que parecía provenir de la garganta de un alma condenada. Entonces lo vi. Una sombra más oscura que la propia oscuridad emergió del rincón más profundo de la habitación. Era una figura humanoide, pero su forma no era sólida, era como si estuviera hecha de humo. Con un rostro distorsionado por el dolor y la furia, su mirada se fijó en mí, y supe, sin necesidad de palabras, que esta entidad era el origen de todo el mal que había sentido. Sin embargo, antes de que pudiera atacar, Midnight lanzó un maullido que resonó en toda la habitación. Un sonido que no era de este mundo, lleno de una furia y una desesperación que me helaron la sangre. El gato se lanzó hacia la sombra, y por un momento,
ambos parecieron fusionarse en una tormenta de luz y oscuridad, luchando por el control. El choque entre ambas energías sacudió la casa, y sentí que el suelo se abría bajo mis pies, como si la misma realidad estuviera desmoronándose. Pero en medio de todo, recordé las últimas palabras del ritual, aquellas que no había pronunciado. Con voz temblorosa, recité la invocación final, un llamado a las fuerzas de la luz para que sellaran el portal que había abierto. La sombra, al escuchar las palabras, soltó un grito de furia que reverberó en mis huesos. Pero fue en vano. La luz que emanaba de mis palabras envolvió la habitación, empujando la oscuridad hacia atrás, forzando a la entidad a retroceder. Midnight, ahora bañado en esa luz, pareció absorber su energía, fortaleciéndose, hasta que la sombra fue finalmente desterrada, disolviéndose en la nada. Cuando todo terminó, la habitación quedó en un silencio absoluto, roto solo por mi respiración agitada. Midnight estaba tendido en el suelo, inmóvil. Con manos temblorosas, lo recogí y sentí su pequeño corazón latiendo débilmente. Lo coloqué suavemente en un rincón, mientras la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas. Pasaron días antes de que las cosas volvieran a la normalidad. Los eventos paranormales cesaron, y la presencia opresiva que había llenado mi hogar se desvaneció. Sin embargo, algo había cambiado. Aunque Midnight sobrevivió, ya no era el mismo. Su energía se había agotado, y su mirada, antes tan penetrante, ahora era la de un gato común. Había cumplido su misión, pero a un gran costo. Decidí no investigar más sobre lo ocurrido. Algunas cosas, comprendí, no están destinadas a ser entendidas por la mente humana. No importaba cuántos libros leyera o cuántos rituales realizara. Había fuerzas en este mundo que eran simplemente demasiado grandes, demasiado antiguas, para ser controladas o comprendidas. Finalmente, tomé la decisión de mudarme. No podía seguir viviendo en una casa que ahora estaba impregnada con recuerdos de horror y oscuridad. Me deshice de los objetos que estaban relacionados con mis investigaciones, y llevé a Midnight conmigo, como un recordatorio de lo que había enfrentado y sobrevivido. A menudo, en las noches tranquilas, cuando el viento sopla y las sombras bailan en las paredes, siento la presencia de algo observándome. Pero ya no tengo miedo. Porque sé que, mientras Midnight esté a mi lado, hay una fuerza que me protege. Un guardián silencioso que vigila el umbral entre la luz y la oscuridad. Y aunque he dejado atrás el mundo de lo paranormal, no puedo evitar preguntarme, en esos momentos de soledad, si algún día, en algún lugar, esa oscuridad volverá a reclamar lo que es suyo. Y así concluyen nuestros relatos, pero las sombras no se disipan tan fácilmente. Aquí, en Eerie Stories, lo inexplicable nunca se marcha del todo. ¿Qué otras fuerzas acechan en los rincones oscuros de nuestras vidas? ¿Qué más está por venir? Si estas historias te dejaron con un escalofrío en la espalda y un nudo en el estómago, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Siempre hay más por descubrir en este viaje hacia lo desconocido. Y recuerda, la oscuridad es infinita, y lo que se esconde en ella, siempre está esperando a ser encontrado.